Sean todos bienvenidos nuevamente aquí al repaso de la lección de escuela sabática para este trimestre donde estamos hablando acerca del amor de Dios y esa perfecta justicia. Nos encontramos ahora en el repaso número 3, que la lección está titulada Para agradar a Dios. Es muy interesante lo que vamos a hablar en todo este momento. Ya hemos hablado de 2 lecciones donde hemos hablado del amor de Dios, que es incondicional a pesar de lo que hagamos. Hemos comprendido lo que es el ágape, lo que es el filo, ¿no? Dios es ágape, según Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y en este momento nosotros vamos a hablar de cómo, a pesar de que nosotros somos pecaminosos, podemos agradar a Dios en lo que somos, ¿no? Así tal y como estamos. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Pero antes de poder continuar, me gustaría, ¿no?, que tú puedas suscribirte, apoyar este canal que recién está empezando, para que pueda ir creciendo y muchas personas puedan también ir conociendo todo lo que se habla aquí, para que pueda ser beneficio para todos. Vamos a continuar aquí y vamos a dirigirnos al versículo que vamos a tener aquí como un versículo principal durante toda la semana, que está en Sofonías, el capítulo 3, el versículo 17, que dice así: El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. Miren, a pesar de que es Dios, nosotros podemos agradar a Dios. A pesar de que Él es perfecto, de que Dios es amor en la plenitud de la palabra, en toda su esencia, nosotros, a pesar de que somos todo lo contrario, pecaminosos, seres caídos, que tenemos inclinaciones al mal, a pesar de todo eso, podemos agradarle a Dios. Pero, acá hay un pero, ¿no? Porque por nosotros mismos no podemos agradar a Dios, porque siempre estamos hechos para el mal. A partir de la condición de pecado en la que cayó Adán y Eva, a partir de allí nosotros somos hechos, venimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa que nos lleva a lo malo, pero podemos nosotros agradarle a Dios a través y solamente a través de Cristo, solamente a través de Él. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Porque Cristo es la única persona que tiene la misma naturaleza que tenemos nosotros y que logró vencer el pecado. Por eso solamente a través de la vida de Cristo nosotros podemos agradar a Dios. Es Cristo en nosotros lo que hace posible que agrademos a Dios. Algunos tienen una imagen errada de Dios por distintas razones, ¿no? Porque, bueno, tal vez por la experiencia de los demás, porque observó a alguien que dice ser cristiano no se está comportando como debería de ser un cristiano. Es por eso que a raíz de esa persona tiene un concepto errado de Dios, pero ese concepto hay que entenderlo que no es de Dios, sino de la persona, ¿no? Que no está teniendo un buen testimonio, ¿no? Acerca del carácter de Dios. Pero Dios es amor, ¿no? Él es ágape, lo hemos entendido bien y podemos agradarle a pesar de todo. Y miren, hay algo más valioso de lo que podemos imaginar, que es el amor de un padre que tiene con su hijo, o en este caso, ¿no? El amor de una madre con su hijo o su hija. Y nosotros observamos en Lucas capítulo 15 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida y rescatada. También observamos la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Y nosotros vamos a comentar aquí esa parábola precisamente, ¿no? En Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, observamos la historia del hijo pródigo. Esta historia es muy interesante. Un padre, bueno, tiene su hacienda, tiene todo, ¿no? Lo necesario para que sus hijos sean felices, ¿no? Tenía 2 hijos allí. Y un hijo le pide la herencia a su padre. Le dice: Padre, dame mi herencia, la verdad. Yo me quiero ir de esta casa, quiero hacer con mi vida lo que sea, así que por favor, dame la herencia, padre, que yo me voy. Lo que hizo el padre, no se la negó, le dio la herencia: hijo, toma. Me imagino al padre con un dolor en su corazón, porque imagínense, el padre tenía todo para su hijo, sin embargo el hijo: padre, quiero mi herencia, que me voy. El hijo se fue, lamentablemente él gastó toda la herencia, todo lo que el padre le había dado, en los placeres, en los deleites, vamos a llamarla así, en el pecado, en el vicio, tanto que terminó con los puercos.
Y bueno, estar con los puercos para Israel era una cosa repugnante. Incluso el mismo Jesús, cuando vio al Gadareno, echó los demonios a los puercos, ¿no? Es algo impuro el puerco según la ley levíticas. Y este hijo terminó allí. Sin embargo, ¿no? Cuando el hijo volvió en sí y dijo, wow, mi padre tenía todo y ahora yo acá padeciendo. El hijo tuvo en su mente algo, ¿no? Él dijo, voy a regresar y voy a ser como uno de sus jornaleros. O sea, si yo era el mayor antes, ahora con mi caída, yo voy a regresar, pero voy a ser el menor, voy a ser el último, ¿no? Como uno de los jornaleros. Y él volvió, y él dijo así, él volvió y ni bien el padre lo vio al hijo que vino sin sandalias, vino un desastre, ¿no? O sea, un completo miserable llegó. Y el padre ni bien lo vio, él no esperó que llegara, no lo criticó, no lo juzgó, simplemente salió corriendo a ver a su hijo y le dio un beso. Le puso la túnica, lo vistió y le devolvió ese, ese derecho de ser hijo de ese padre. Y eso, querido hermano, es lo que hace Dios con nosotros. Lucas capítulo 15, versículo 20 dice, y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Algunos creen que cuando uno se aleja de Dios, definitivamente cae en una vida muy, muy mala y que ciertamente es difícil volver. Es difícil volver, no digo que volver es fácil, ¿no? Porque he escuchado muchas personas que les cuesta volver y están en su lucha por volver. Algunos creen que no quieren regresar a Dios por el mismo hecho de que Dios no los va a recibir tal y como son o por el simple hecho de que Dios ya no los va a recibir porque ellos han llegado ya muy lejos en el pecado. Nosotros vamos a pensar en este momento, en esta historia del hijo pródigo y cuál fue la reacción de aquel padre. Dios reacciona así con nosotros. No es un Dios que abandona o que dice, ya mi hijo está así, listo, lo voy a dejar tal y como está. No, no, no. Porque en la parábola de la oveja perdida es el pastor el que rescata a la oveja. En la parábola de la moneda perdida es alguien que tiene que buscar a la moneda. En este caso, el hijo pródigo es el que vuelve en sí y dice, voy a regresar. Pero aún en el regreso es el Padre el que sale al encuentro. Y así es Dios con nosotros. No es un Dios que abandona o que rechaza, es un Dios que acepta y que está lleno de misericordia. Dios cuando nos ve en esa condición caída, en esa condición de pecado, de que estamos teniendo un pecado por allí, Dios no nos juzga ni nos condena, sino que así como el Padre de aquí, de la historia de Hijo Pródigo, Dios es movido a misericordia y sale a nuestro encuentro. Eso es lo bonito de la historia del Hijo Pródigo, que nos revela a un Padre, a un Dios, a un Padre celestial misericordioso y que está dispuesto a hacer todo solamente por salvarnos. Vamos a leer Efesios el capítulo 5. Aquí hay algo muy interesante en Efesios el capítulo 5, algo que nos va a abrir la mente, algo que nos va a hacer entender el plan de Dios. Lo voy a leer yo aquí en la versión Reina Valera, la versión 2000, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. De ese modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Muchas veces vamos a encontrar en la Biblia una conexión entre el amor que hay entre una esposa y un esposo, o el esposo y la novia, con el amor que tiene Dios por su iglesia. Lo hemos visto con Oseas, por ejemplo, ¿no? En este caso, es el consejo que da Pablo, los secretos de la felicidad familiar que hay entre los esposos y el amor de Cristo con su iglesia. Dios ama a su iglesia, pero el regocijo de Dios para con su iglesia es que la iglesia cumpla el plan que Dios tiene en su mente, ¿no? Para con ella. El regocijo de Dios no solamente es eso, sino que nos da el ideal, pero Él mismo da la energía necesaria mediante el Espíritu Santo para poder llegar a ese ideal, para que la iglesia en el tiempo del fin llegue victoriosa, llegue con poder, o como el mismo versículo 27 lo dice, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada.
Eso es interesante. En el tiempo del fin, la iglesia de Dios va a ser una iglesia victoriosa, una iglesia sin mancha, sino inmaculada, reflejando el carácter de Dios. Todos los que lleguen al tiempo del fin reflejarán el carácter de Dios, porque según el libro de Apocalipsis tendrán el nombre de Cristo escrito en sus frentes. Todos los que lleguen vivos a ese tiempo glorioso de ver la venida de Cristo de principio a fin, tendrán el carácter de Cristo. Y esto es bíblico y el espíritu de profecía lo confirma. Lentamente hemos leído esos versículos ya. Una iglesia pura y sin mancha. Miren, bíblicamente, bíblicamente, todo es posible. ¿Es posible vencer el pecado? Claro que sí. ¿Mérito propio? Claro que no. Ajá, ahí entramos en el detalle. Es posible vencer el pecado, pero no por mérito humano, sino solamente porque Dios ama a su iglesia, porque Dios te ama. Si tú te entregas sin reservas a Dios, te vas a asombrar de todo lo que Cristo y la gracia de Dios puede hacer en tu vida. La gente tal vez te va a desconocer, porque ahora la gracia de Dios ha actuado de manera, como le dijo Pablo, basta, suficiente en tu vida, ¿no? Pero si tú duermes, si tú no participas de esa bella experiencia que quiere hacer la gracia de Dios contigo, obviamente no va a suceder aquellos milagros que tú quieres ver en tu vida, ¿no? Por eso debemos participar del nuevo nacimiento, pero en todo su esplendor, una nueva regeneración, una renovación de mente, o como lo dijo David hace muchos años, un nuevo corazón y una renovación del espíritu que hay en nosotros. Ajá, así que debemos tener ese ideal en mente porque con Cristo obviamente que se puede. Y si se puede hacer eso, es posible también complacer a Dios. Así como seres imperfectos que somos, podemos complacer a Dios. Vamos a tener una serie de versículos. Yo voy a buscarlos aquí en mi Biblia. Bueno, los versículos que van a salir ahí en la pantalla son de la versión 1960 Reina Valera, pero los que yo estoy leyendo son de la versión 2000, ¿no? Una versión revisada. Así que vamos a leer primero Isaías, el capítulo 43, el versículo 4, que dice así: En mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Miren lo que dice este versículo. El Señor dará naciones por nuestra vida. El Señor está dispuesto a hacer lo que sea solamente por salvarnos. No importa lo que tú hagas, el Señor está dispuesto a hacerlo. Él quiere salvarnos a como de lugar y te va a salvar, lo va a hacer. Vamos a leer otro versículo, Salmos 149, el versículo 4. Porque el Señor se complace en su pueblo, hermosea a los humildes con salvación. Lo importante de la humildad, ¿no? Mira lo que dice, el Señor se complace en su pueblo. ¿Por qué se complace en su pueblo? Porque el pueblo verdadero de Dios hace su voluntad. En tu iglesia pueden haber miles, pueden haber cientos en tu iglesia, pero el verdadero pueblo de Dios está dentro de esa iglesia. Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre. Solamente los que hacen la voluntad del Padre. Los que siguen los consejos bíblicos y el espíritu de profecía. Aquí hablamos del remanente, ¿no? El remanente es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y nos hacemos la pregunta, en la iglesia en la que estamos, ¿guardarán todos fielmente los mandamientos? Bueno, el remanente va más allá de lo que pensamos, pero siempre se mantiene dentro, nunca sale. No hay que pensar que, yo soy del remanente y me voy a salir de la iglesia. No, 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 no. El remanente siempre queda firme, inamovible. El remanente triunfa. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, con los versículos que acabamos de leer, y vamos a leer uno más, que está en Proverbios, el capítulo 15, versículo 8 al 9, que dice así, dice, el sacrificio de los impíos es abominación para el Señor, la oración de los rectos es su gozo, el Señor detesta el camino del impío, pero ama al que sigue la justicia. Miren, Dios aborrece el mal. Si tú eres una persona o si observamos a una persona o hace el mal, Dios aborrece lo que hace. No le gusta cuando su pueblo comete errores,
cuando su pueblo transgrede su ley, que es perfecta, es hermosa, es divina, no le gusta. Dios se deleita, al contrario, en el que hace el bien. Si tú haces el bien, Dios se deleita en ti. Pero tú puedes decir, bueno, yo tengo una doble vida, pero puede ser que estés en el camino de la transformación aún. ¿No? Recuerda que hay personas que de un momento a otro son transformados, pero tal vez tenemos el proceso de María Magdalena. Vamos a tener 7 encuentros con Cristo. Todo es un proceso aquí. Así que esto no significa que no ame al que hace el mal, no, simplemente las consecuencias le llegarán al que hace el mal. Y solo Dios interviene cuando la persona busca la misericordia. Si, si una persona hace el mal, sigue haciendo el mal, Dios no va a intervenir hasta que la persona diga, Señor, yo estoy haciendo el mal, y por favor, quiero que me ayudes a dejar este mal y quiero que me perdones y que calmes esta culpa que tengo en mí. Y el Señor lo va a hacer. Solamente el Señor interviene cuando nosotros le pedimos que intervenga. Eso hay que tenerlo en cuenta en el sentido personal, ¿no? En el sentido personal. Romanos, el capítulo 5, el versículo 8, yo ya lo estoy buscando, tú también búscalo ahí donde estás, en tu casita. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de todo, Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Yo observo mi vida, en las luchas que uno tiene y digo, wow, Cristo murió por mí, aunque no lo merezca. Cristo murió por ti. Pero miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 8. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Si tú estás en Cristo, si tú has aceptado a Cristo, no hay condenación. Hermano, Cristo no vino para condenarte. Cristo vino para que tú seas salvo. Así que si tú estás en Cristo, escúchame bien, si tú has aceptado a Cristo, te has arrepentido, nadie te puede condenar. El enemigo no puede presentar tu caso al cielo y condenarte. No lo puede hacer. Porque ahora tú estás en Cristo, tú estás según el Espíritu, ya no estás más según la carne. Así que confía en eso. Pero si estamos firmemente en Cristo. Ahora, sin Dios, sin Cristo, no podemos agradarle. No podemos agradar a Dios sin Cristo. Eso es imposible porque nuestra naturaleza es contraria a Dios. Por nosotros mismos no podemos agradar a Dios y para eso necesitamos poder y gracia, así como Cristo, ¿no? Como lo menciona Juan en el capítulo 1, Cristo fue llenado de poder y gracia de Dios. Esas dos cosas que tuvo Cristo las tenemos nosotros. No hay nada que tenga Cristo que no podamos tener nosotros. Todo lo que Cristo tuvo lo podemos tener nosotros. Solamente hay que pedirlo y entregarnos tal como Cristo se entregó al Padre. Vamos a leer primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 4 al 6. Acérquense a él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, elegida preciosa. El que cree en ella no será defraudado, ¿no? Increíble, cuando nosotros estamos en Cristo, estamos agradando a Dios. Eso es lo lógico. Tú estás en Cristo, estás agradando a Dios. Fácil. No, no es tan complejo, ¿no? Al mirarlo más y más, ¿a quién? A Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y lo que Él ha hecho por nosotros, el gran sacrificio, el misterio de piedad, como menciona 1 Timoteo 3:16, seremos más semejante a Cristo. Lo único que nos transforma es comprender la gracia y el amor de Dios en nuestra vida. Es el gran don que ha dado el Padre mediante el Hijo. El Hijo es el don. Así que estudiar eso todos los días, repasar la muerte de Cristo, repasar el sacrificio que ha hecho por nosotros, nos va a asemejar más a Él. Dios se agrada cuando el carácter de Cristo va creciendo en cada uno de nosotros y eso hay que entenderlo. Si tú ahora haces cosas que antiguamente no hacías y que son para agradar a Dios, pues dale gloria a Dios, porque el carácter de Cristo se está formando en ti. Porque toda persona que vaya al cielo serán pecadores pero arrepentidos. Serán pecadores que en algún momento vivieron en el yo, pero ahora decidieron vivir para agradar a Dios y el carácter de Cristo se fue formando en ellos. Así que no te desanimes, que en el cielo no habrá personas que son diferentes a ti. No, no, no. Habrán personas que son iguales a ti, pecaminosas,
pero transformada de gloria en gloria hasta llegar a ese punto, hasta llegar a ese punto en el cual Cristo diga en cada uno de nosotros, consumado es. Con esta persona, consumado es. Listo, mi trabajo ya está hecho en esta persona, dice el Señor. Lo mismo pasó con Enoc, por ejemplo. El trabajo de Dios con Enoc estuvo hecho. Dios dijo con Enoc, esta es una opinión mía, ¿no? Consumado es. Así que la meta en tu vida sea que el Señor diga de ti, consumado es. Este es mi buen siervo, mi fiel siervo. Venga, entra el gozo de su Señor, venga a las bodas. Ese debe ser nuestro ideal. Vamos a leer Marcos, el capítulo 9, el versículo 17 al 29. Aquí hay una historia muy interesante, pero que a la vez es triste, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez interesante y triste. Porque recordemos que esta historia del endemoniado, ¿no? Del hijo endemoniado, sucede cuando Jesús se lleva ahí al monte donde el Padre lo transfigura a Cristo, se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, los tres discípulos que estaban más involucrados íntimamente con Jesús, no más allí en su relación personal. Em, pero los nueve se quedaron. Y la orden fue, bueno, vayan y liberen, sanen a los enfermos, liberen ahí a los endemoniados. Pero hubo algo que impidió que los nueve quiten el demonio a este hijo lunático, ¿no? Y eran los celos, la envidia hacia los otros tres, ¿no? A veces explicamos nada más que no pudieron y listo, no, pero hay razones. Y la razón, bueno, los dos estaban peleándose constantemente para, para saber quién era el mayor o quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el primero cuando Cristo tenga su reino, ¿no? Su mente aún estaba un poquito más en lo terrenal. Y miren lo que dice aquí. Si nosotros observamos el versículo 23 y el 24, eso es lo que queremos llegar a la historia, ¿no? Pero hay que tener cuidado con los celos también, porque el Padre, una súplica a Cristo, ¿no? 23 y 24 dice así: debes creer, al que cree todo le es posible. Al instante el padre del muchacho clamó: Señor, yo creo, pero ayuda mi poca fe. La historia del padre con su hijo endemoniado, ¿no? Qué interesante es esto, porque a pesar de que Jesús estaba en toda la condición para sanar allí, liberar a ese endemoniado, tuvo que primero cuestionar al Padre sobre la fe, porque era el Padre el que estaba pidiendo ese milagro. Entonces, miren, el Padre dijo: Señor, yo creo, pero sabes, mi fe es débil, mi fe es muy débil. El Padre no quiere decir que no tuvo fe, no, el Padre tuvo fe, pero había un detalle, que la fe era poca, pero aún así, en esa poca fe, Dios ayudó. El Padre no espera que tú muevas montañas. No, no, no. Dios no espera que nosotros movamos montañas. Dios no espera que nosotros abramos el mar. No. Dios quiere usar esa fe tal vez debilitada, tal vez poca, que tú tienes para poder ejercer contigo el gran poder de su divinidad. Dios espera usar contigo lo que tú ya tienes. ¿Qué tienes en la mano? Bueno, yo tengo un micrófono, ¿no? Para que me puedas escuchar. Y lo estoy usando para hacer algo para el Evangelio. Pero tú ahí, ¿qué tienes en tu mano? Hazlo. Todas las herramientas que estén a tu alcance. No esperes tener algo para hacerlo. Empieza con lo que ya tienes. Así, mira, como me ves a mí. Hazlo. Y no solamente hablando en el sentido de la vida, de la superación, no. Sino también espiritualmente. ¿Tienes un amigo por el cual orar? Empieza a hacerlo. ¿Tienes a alguien con quien orar en persona o por llamada? Hazlo. No esperes a encontrártelo. Hazlo. Mándale un mensaje a aquella persona y dile: oye, estoy orando por ti. Quiero saber qué necesitas. Hazlo. Hazlo lo que ya tienes. Si tú dices, pero yo no tengo nada bueno en mí, siempre hay algo. Si tú crees que no hay nada bueno en ti, entonces mira lo bueno que hay en los demás y empieza a decirle: oye, me gusta esto bueno que tienes tú. Oye, empieza a elogiar a la gente de buena manera y de corazón. La harás sentir bien. Así que tienes que hacer algo. Así que no pienses que no tienes nada. Tal vez tienes poco, como el padre, ¿no? Tuvo poca fe, pero tuvo fe y ejerció esa poca fe para hacer, mediante Cristo, un milagro en la vida de su hijo. Estar libre de las huestes de las tinieblas.
Así que amigo, con esto terminamos, ¿no? No es necesario tener mucho, porque con lo poco que tú crees que tienes, Dios puede hacer mucho. Así que Él te va a ir dando más mientras más te entregues. Así que entrégate y Él más abrirá puertas. Así que espero, la verdad, que este comentario y todos los versículos que acabamos de leer y todo lo que hemos podido comentar en este momento, la verdad, sea de bendición para tu vida y que tú puedas también compartir esto con los demás, que hay un Dios que nos ama y que a pesar de lo que somos, podemos agradarle en Cristo, siempre en Cristo, nunca te olvides, nunca mérito humano, no, no, siempre mérito de Cristo. Que Dios te bendiga y puedas tener un bonito día. Bendiciones.